hablando de los atributos de Dios. No nos los acabamos en una serie. Después vendrá Atributos de Dios 2.0 y así, tratando de avanzar en este tema que es demasiado profundo. Yo, sin embargo, toca uno que es muy especial, también quizás muy difícil de venir y hablar de él, pero pues es lo que toca, no es lo que a mí me guste, es lo que creo que Dios nos dice como iglesia. Así que si me pueden acompañar, gracias Ian, a Isaías 6:1 al 3, porfa. Gracias, muchas gracias. Isaías 6:1 al 3, pues nos vamos a quedar ahí en Isaías un buen rato. Entonces puedes dejar ahí tu Biblia. Si ya lo tienes, vamos a leer juntos fuerte, por favor. En el año de la muerte del rey Usías, yo estoy leyendo NBLA por si varía algo, vi yo al Señor sentado sobre un trono, alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Señor Jesús, gracias por este domingo, por el día que tú hiciste. Padre Santo, venimos ante ti humildemente, queriendo escuchar acerca de algo que nos conmueve hasta las fibras más sensibles de nuestro corazón, que es el hablar de tu santidad. Permite a este hombre inmundo de labios hablar de tu santidad. Permítenos a todos, Señor Jesús, estar delante de tu santidad, Señor Jesús, y ser cubiertos por tu justicia. Entender, Señor Jesús, que podemos ser santos como tú, Dios, eres santo. Muy bien, pues cuando hablamos acerca de los atributos de Dios hay una metáfora que me gusta mucho, porque podemos relacionar los atributos de Dios dándole a Dios una forma humana, si se quiere. ¿Cómo sería esto? Bueno, si hablamos de la omnipotencia de Dios, serían sus brazos, la posibilidad de hacerlo todo. La omnisciencia de Dios, en cambio, serían sus ojos. Él lo ve todo, hasta lo más profundo de nuestro corazón. La omnipresencia de Dios son sus pies. Él puede estar en cualquier lado y en todos lados al mismo tiempo. No podemos huir de Dios a ninguna parte que vayamos. Por otra parte, la sabiduría es su mente. Todo lo que Él hace, no solamente lo hace con conocimiento, sino con una virtud que encubre este conocimiento, que es la sabiduría. Sus pensamientos son más altos que los nuestros. La misericordia de Dios serían sus entrañas. Normalmente estaba relacionada en la antigüedad en las entrañas hacia el enojo, hacia la ira, ¿no? Porque has escuchado decir, esa persona es muy visceral. Bueno, de ahí viene, ¿no? Que de aquí venía, de la bilis, el enojo. Y muchos estamos configurados de esa forma. Tenemos unas entrañas medio hostiles. Dios tiene que hablar a nuestras entrañas. Pero las entrañas de Dios son su misericordia. Cuando Dios quiere actuar, su misericordia siempre rodea e impulsa todo lo que Él hace y cómo Él ve a sus criaturas. Entonces, eso nos deja con la santidad de Dios. Y todo esto nos da una figura de Dios, pero está incompleta. De tal suerte que la santidad de Dios es su hermosura. La santidad de Dios es lo que lo hace hermoso, es lo que lo hace agradable. Es lo que nos hará en algunos momentos de nuestra vida decir, como decía el profeta Jeremías: me sedujiste, me sedujiste. Todo lo que Dios hace sería desagradable, podría ser desagradable si no fuera santo. Pero su amor es perfecto, es agradable, porque es santo.
Su voluntad es buena, agradable y perfecta porque es santa. Su omnipotencia nunca incurre en los excesos y abusos de poder porque es santo. Todo lo que Dios hace es santo, todo lo que Dios es santo. Este atributo envuelve todos los demás. Pudiéramos utilizar otra forma y decir que este es el concreto, el cemento, perdón, los ingenieros, no me queda muy claro que es cemento y concreto, el cemento que une cada uno de los otros atributos y al mismo tiempo los envuelve, la santidad de Dios. Así que nos queda claro que en esta porción el profeta Isaías tiene un encuentro con la santidad de Dios. El momento en el que Isaías tiene esta visión es muy importante para la historia, es muy importante para su vida y nos dice mucho acerca de Dios. El profeta Isaías era un hombre recto, era un hombre que participaba muy probablemente de la corte del rey Usías. Sin embargo, el rey Usías de pronto muere. La historia del rey Usías es bastante trágica. Probablemente tendría cierto parentesco con Isaías, pero Usías, no lo confundamos, era rey de Israel. Usías había empezado muy bien, había sido un rey muy grato para Israel. Hablando concretamente ya no de la nación de Israel, quiero corregir eso, sino de Judá. Estamos en la época del reino dividido. Entonces Usías era un buen rey para Judá. Había construido muchas cosas, había fortalecido al ejército, se había echado a los filisteos, había avances en la agricultura, había hecho torres fortificadas. Usías había empezado muy bien como un rey grande y amado. Pero de pronto Usías tiene, como dice concretamente el libro de Crónicas, pero cuando se volvió poderoso, híjole, qué fuerte estás, pero cuando se volvió poderoso, algo sucedió en el corazón de Usías, se deschavetó, decidió lanzarse a la presidencia y luego lo regresó, no se crean. Cuando se volvió poderoso, decidió salirse de sus facultades, no mentales, sino de autoridad, y hacer lo que les tocaba a los sacerdotes, quemar incienso delante de Dios. El orgullo había llenado el corazón de Usías y no sé qué le pegó de decir, bueno, pues yo puedo hacer todo. No, Usías debía ser rey y hacer lo que al rey le compete, pero el sacerdocio tenía un llamado específico. Cuando Usías hace esto, quemar incienso, los sacerdotes le dicen, ¿qué estás haciendo? Te estás volviendo loco. Usías tiene un arrebato de ira y de pronto le aparece lepra en la frente. La lepra empezaba como una especie de erupción en la piel. Y así empieza el punto, y esto es seña de que Dios había desaprobado lo que Usías había hecho. Usías muere leproso y como tal relegado. Era un momento muy triste para la nación. Era un momento muy triste para el corazón de Isaías. ¿Por qué? Porque este rey de quien había estado cerca había sido deteriorado por el pecado del orgullo a causa de la riqueza y el poder. Entonces, yo creo que en un momento de quebrantamiento es en el que llega Isaías al templo. Y cuando está Isaías en el templo es cuando tiene esta visión. Y primeramente recalco lo que dice, en el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. En el momento de fallo de la autoridad, en el momento de fallo de la principal cabeza de la nación de Judá, Isaías se topa con el mero de todos. Cuando Isaías dice, vi al Señor, literalmente
esta palabra el Señor está encubriendo el término apropiado para describir a Yahweh. Estas 4 letras que los judíos utilizaron para describir a Dios y las pusieron juntas, 4 consonantes, para que no pudieran pronunciarse. Isaías no tiene duda de que vio al mero de todos, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es hermoso cómo Dios decide revelarse a nosotros en momentos específicos, en situaciones específicas. No olvidemos que Moisés le había pedido esto a Dios: Señor, muéstrame tu gloria. Moisés quería todo, quería ver el rostro de Dios. Y variarán las traducciones, pero los traductores hebreos dicen que lo que Dios le termina mostrando es como de sus caderas hacia abajo. Lo que termina viendo Moisés son las caderas de Dios. Pero en esta situación crítica, cuando un hijo de Dios está buscando el consuelo, está buscando la respuesta, Dios se muestra a sus criaturas. Hablar del conocimiento de Dios no es llenarte de información, amado. Es decirte que cuando buscamos conocer a Dios, Dios se va a mostrar. Y se va a mostrar en la forma correcta y precisa en que lo necesitemos ver en determinada situación. Cuando Isaías necesitaba una figura de autoridad, una figura de seguridad, una figura de santidad en su vida, se le apareció el mero santo. Cuando Isaías necesitaba la certeza de quién estaba gobernando la nación de Israel, se le apareció el santo, alto y sublime, en un trono. ¿Qué idea crees que Dios le estaba transmitiendo? Seguridad, gobierno, poder, autoridad. Isaías, todo va a estar bien. Yo estoy gobernando. Los hombres fallan, pero yo estoy todavía en un trono alto y sublime. Yo soy el que estoy a cargo, Isaías. Dios se muestra a nosotros cuando lo necesitamos ver, siempre y cuando lo busquemos. Isaías no estaba en su casa sentado, amado. Isaías estaba en el templo. No estaba en el sillón viendo la NFL, amargado, frustrado, diciendo: me falló, fue un mentiroso, ¿qué le pasó a este orgulloso? La nación estaba tan bien, ahora la nación lo llora. No. Él estaba en el templo y Dios se mostró en el templo. En raras ocasiones Dios se muestra, pero cuando sus hijos lo quieren ver, definitivamente es una de esas raras ocasiones donde se va a mostrar de una forma diferente. Amén. Muy bien, versículo 2, avanzo, nos vamos a quedar ahí. Por encima de él había serafines. Estamos ya convencidos de que lo que está viendo Isaías, a quien está viendo, es Dios. Dios en persona. Dice, por encima de él, ahora nos da el cuadro abierto, la perspectiva de la habitación. Había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Los serafines, yo no soy ningún experto en angeología o angelología, pero se dice que son como el segundo ranking de ángeles en el cielo. El primero sería el querubín y el segundo sería el serafín. El serafín tiene esta maravillosa oportunidad de estar en el trono de Dios. Ahora, Dios no hace mutantes, ni adefesios, ni aberraciones. Dios le da a sus criaturas lo que necesitan para su propósito. Y es tan hermoso darnos cuenta que Dios equipa con 3 pares de alas a aquellos que están cerca de su trono. Porque es tanta la hermosura de la gloria de Dios, la hermosura de la santidad de Dios, lo que irradia la presencia presente, consciente, legítima de Dios en un lugar, que los ángeles, si bien es cierto, son un poco superiores a nosotros, no dejan de ser criaturas. Todas sus criaturas
tiemblan ante la presencia de Dios. Todas sus criaturas ven a Dios de una forma diferente. Esto hace una distinción hermosa entre el creador y la criatura. En esa habitación hay un creador y dos clases de criaturas, los serafines e Isaías. Y el creador se muestra y todas las criaturas reaccionan de una forma diferente. ¿Por qué? Porque el ángel, aunque sea hermoso y majestuoso, sigue siendo creado por Dios. Entonces, también los ángeles se ven obligados a taparse los ojos, porque la gloria de Dios irradia, la hermosura de Dios es radiante como el sol. Nadie puede ver al sol directamente. Imagínate a Dios en toda su gloria y majestad. Así que estas criaturas están equipadas con un par de alas para volar, pero un par de alas para taparse los ojos. Y algo bien significativo, se tienen que tapar los pies. Me recuerda mucho lo que Dios le dice a Moisés en la zarza: quítate el calzado de los pies, porque el lugar en el que estás, ¿qué era ese lugar? Santo. Dios mantiene esos mismos estándares aún para los serafines. No, serafín, te ves muy bonito con tus alas y todo, y tus túnicas blancas, y no sé si tengas realmente aureola o algo, pero estás ante la presencia del Santo de Israel. Y la santidad de Dios, la hermosura de la santidad de Dios, es más grande que la hermosura de una creación hermosa. Es más grande que la hermosura de cualquier otra cosa creada. Dios nos manda un mensaje clarísimo, amados. Él es el único digno de toda gloria. Y aunque los ángeles son hermosos, los ángeles se cuadran y se tapan los ojos ante la hermosura de Dios. Se tapan los pies ante la santidad de Dios. Tú y yo no podemos entonces comenzar a alabar y adorar cualquier cosa creada. Ese precisamente es el primer mandamiento. No podemos tener otro Dios, porque las mismas criaturas hermosas, majestuosas que lo conocen y lo ven, saben la diferencia entre el creador y la criatura. Y los ángeles tienen que taparse, tienen que cubrir sus rostros ante la majestuosa presencia de Dios. Ahora bien, los ángeles aclaman uno al otro diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Aquí encontramos otra verdad sumamente hermosa. En la tradición judía, la repetición era una forma de énfasis. Nosotros utilizamos signos de exclamación o cualquier otro signo de puntuación para dar énfasis a las cosas. Antes no había tales. Entonces la forma de hacer que algo se notara era repitiéndolo. Y ningún otro atributo de Dios es revelado hacia el tercer grado. El tercer grado de repetición es el grado de énfasis absoluto. Ningún otro atributo de Dios se repite 3 veces. Ninguna otra vez en la Escritura encontramos que Dios sea amor, amor, amor. Que Dios sea ira, 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 omnipotente, omnipotente, omnipotente. Ninguno de sus atributos se eleva al tercer grado. Y en 2 ocasiones, cuando vemos escenas del cielo, escenas del trono de Dios, los ángeles mencionan y aclaman aquel atributo más alto de Dios. ¿Sabes? Entonces la santidad de Dios es importante. La santidad de Dios, de hecho, es el atributo que por frecuencia y repetición encontramos más veces en la Biblia, del cual más se habla. Entonces la santidad de Dios resulta ser un atributo muy importante. Y como lo vimos la semana pasada, Dios comunica ciertos atributos. Es decir, podemos copiar ciertos atributos de Dios o imitarlos. Hay otros que no. Definitivamente la santidad es uno de ellos. Primera de Pedro 1:15 dice: sino que así como aquel que los llamó es santo,
así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, y esto es una cita que hace Pedro de Levítico 16, me parece. Sean santos porque yo soy santos. Y si invocan como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse con temor durante todo el tiempo de su peregrinación. Ahorita voy a tocar ese asunto del temor. ¿A qué clase de temor se refiere Pedro? Solo un atributo se eleva al tercer grado. Solo una característica de Dios se menciona sucesivamente 3 veces en la Biblia. La Biblia nunca nos muestra ningún otro atributo que sea tan excelente, tan elevado, tan digno de consideración como la santidad de Dios. Entonces, para la santidad de Dios vamos a encontrar 3 connotaciones. ¿Qué significa ser santo? Bueno, tenemos aquí 3 jarros de estos Mason. Son iguales, son idénticos entre sí, sirven exactamente para lo mismo. Entonces, el primer principio de la santidad es que entre iguales Dios elige. Una vez que elige Dios, separa. El primer significado de santidad entonces es separación. Algo no comienza a ser santo si antes no fue separado. Dios hace separaciones en toda su obra. Desde la creación, Él separa inmediatamente la luz de la oscuridad. Él separa la tierra del cielo. Avanza la narrativa bíblica y Él separa a Noé y a su familia del resto de la humanidad pecadora. Avanza la narrativa bíblica. Él separa a Abraham de una tierra pagana e idólatra y lo saca a la tierra que Él había de mostrarle. Él separa también a la descendencia de Set de la descendencia pecaminosa de Caín. Él separa a Israel de Egipto. Él separa a su iglesia del mundo. La etimología de la palabra iglesia nos da un significado. Llamados afuera. No hay un modelo. No hay una esencia. ¿Sí? No hay un diseño original de la iglesia. No encontramos una definición que nos diga, así se hace. Esto es la liturgia. Pero tenemos un significado de lo que es en general. Llamados afuera. Otra vez el mismo principio. ¿Por qué decimos que Dios nos hace santos? Porque como su iglesia, Él nos toma de entre las naciones y hace un nuevo pueblo para Él. Un pueblo, ay Dios, un pueblo que sea capaz de dar frutos del reino. Un pueblo celoso de buenas obras. Un pueblo escogido, adquirido por Él para anunciar sus virtudes. En todo está implícito este principio de la separación. ¿Cómo funciona esto en nuestra vida práctica? Nosotros no necesitamos únicamente decir que nos separamos de las cosas viejas. Sabes, muchas veces esa es una barrera que impide nuestro crecimiento en nuestra fe y en nuestra vida espiritual. Es que yo ya no hago lo que hacía antes. Seguramente tu vida es mucho mejor después de Cristo que antes de Cristo. Seguramente tus hábitos, tu mentalidad, tu matrimonio ha cambiado. Pero seguimos viviendo, amados, en una naturaleza pecaminosa. Entonces, el acto de separación es un acto continuo y progresivo. Es en el cual siempre consideramos no el aminorar o disminuir lo que no es santo, sino en quitarnos la vida vieja, como quien se quita un trapo viejo, como quien se quita una ropa vieja. Entonces, quitarnos la vida vieja significa comportarnos como si esta ya no fuese nuestra. Actuar respecto a nuestro ser pecaminoso como un hombre que se ha divorciado de su mujer, una mujer que se ha divorciado de un hombre. Ya no estamos juntos,
ya no tenemos nada en común. Es una separación constante de quién era yo, a quién dice Jesús que soy ahora. Así como el alma se separa del cuerpo durante la muerte, así Dios nos ha llamado a separarnos de la carne, porque en Cristo hemos sido crucificados. Hay una separación, ya no hay una comunión con la carne. Hemos sido sacrificados. La fuerza práctica de este pensamiento es, a medida que Dios nos muestra cuál es nuestra vieja naturaleza y todo lo que está obrando dentro de esa vieja naturaleza, lo ponemos en manos de Él para que se separe de nosotros. Esto es bien bonito, porque es una obra progresiva. Y tú te vas a ir dando cuenta cuáles patrones sigues imitando respecto de tu vieja naturaleza. Sí, quizás ya no soy el enojón de antes que explotaba y se escondían todos en la casa. Pero quizás sigo siendo maldiciente. Pero quizás sigo siendo hiriente con mis palabras. Mis palabras son como golpes de espada. Entonces Dios me va mostrando que eso también se queda atrás. Que eso es parte de mi antigua, de mi vieja naturaleza. Es de una forma progresiva, es una separación constante, pero no es solamente una separación. Somos separados con un propósito. Dios elige, Dios separa, pero no es nada más para tenerte ahí como en exhibición, como un maniquí. Dios tiene un propósito para quienes Él elige. Dios les da un uso. Esta es la segunda connotación de la palabra santidad: dedicación. Dios nos separa para dedicarnos a Él, para dedicarnos a algo glorioso. El tema no es si podemos hacer cosas buenas o cosas malas, es si lo que hacemos es glorioso. Y lo que hacemos es glorioso cuando lo refleja a Él mismo. ¿Sabes cuál es la mejor manera de reflejar a Dios? Siendo como Él es. ¿Refleja a un Dios santo? ¿Refleja a un Dios sabio? ¿Refleja a un Dios misericordioso? ¿Refleja a un Dios de gracia? Entonces eso le empieza a dar gloria a Él. Hay una dedicación después de la separación. Es lo que dice Romanos 12. Les ruego por las misericordias de Dios que se presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ya es un todo. Ya es un todo, es para Él. Y no nada más mi mente, mi corazón o mis intenciones. Todo lo que tengo, los miembros de mi cuerpo están dedicados por completo a Él. Entonces, llegamos al tercer significado de la palabra santidad, y es la palabra consagración. Consagrar significa en el hebreo literalmente llenar la mano. Es decir, no solamente estamos separados, estamos dedicados para el fin que Dios nos ha llamado, para el fin que Dios nos ha elegido. Necesitamos ser capacitados. Alguien que está consagrado es alguien que se tiene que estar llenando. Me acuerdo de esta canción de Jesús Adrián en sus buenos tiempos. Ups, se me salió. Decía: con manos vacías vengo a ti, no tengo nada que darte. Eso es ser consagrado. Dios, aquí vengo, lléname. La consagración entonces es la tercera escala de la santidad, donde ya me separo, ya estoy dedicado. Dios, tu propósito, tu llamado, ¿a dónde voy? ¿Qué dice tu palabra? ¿A dónde van mis pasos? Bueno, necesito una capacitación, que toda mi voluntad no viene de mí, que toda mi voluntad no puede producir, viene de Dios. La consagración es mostrarme vacío para que Dios me llene. En este relato vamos a ver cómo Dios, cuando habla con Isaías, no solamente se le muestra y ya, y le presume su gloria y su magnificencia, hace una pregunta: ¿a quién enviaré? ¿Para qué Dios te separa? ¿Para qué Dios te dedica?
para enviarte a algún lugar, para llamarte. ¿Cuál es el llamado de Dios para mi vida? El más básico: sé santo, sé lleno. Con el entendimiento de la santidad viene el llamado. No hay llamado sin santidad, solo son empresas personales. Sin santidad no hay realmente un propósito glorioso. Son tus deseos, son tus ánimos de reconocimiento, son tus buenas obras y nada más. Lo que a Dios le glorifica es el apartar, el dedicar y el llenar a sus criaturas listas para que respondan: heme aquí. Porque tú me llamas, heme aquí. Entonces avanzamos en la historia, porque de Dios vienen todos los recursos que necesitamos para ser llenos. Lo que necesitas para cumplir su llamado es únicamente saber que de Él es el reino, el poder y la gloria. Justo lo que está viendo Isaías en ese momento. Para cumplir la misión necesitamos apartarnos, dedicarnos y ser llenos de los recursos espirituales que Él tiene para darnos hacia nosotros. Después de esta escena, después de que los ángeles cantan santo, 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 entonces viene una parte que me gusta mucho y dice: se estremecieron. Se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. ¿Sabes por qué no te pedimos que cantes fuerte? Queremos que un día los cimientos de este lugar se estremezcan. ¿Sabes por qué no se estremecen los cimientos de este lugar con nuestras voces? Porque no hemos visto al Dios Santo. Porque no nos hemos dado ese atisbo de su gloria, de su magnificencia. Había un hombre, un intelectual, que estudió científicamente, se llamaba Rudolf Otto. Estudió científicamente los estragos que tenía la noción de lo santo, no solamente en el cristianismo, sino en todas las culturas. Cuando alguien se aproxima a lo santo, ¿qué es lo que sienten las personas? Entonces Otto lo describe como, hay todo un libro de él que se llama Lo Santo, pero Otto describe la experiencia en pocas palabras como una experiencia de contrastes. Dice, es cuando la criatura temporal se encuentra con el Creador eterno, cuando la criatura pecaminosa se encuentra con el Creador santo, cuando la criatura se da cuenta que es criatura, que es finita, que es limitada, que es necesitada, y encuentra en contraposición una parte que es todo suficiente, absoluta, más grande, todopoderosa, eterna e infinita. Eso tiene que producir algo, amados. Eso tiene que producir algo en el corazón. Podemos ver la grandeza de un edificio, podemos ver la inmensidad del mar, la profundidad de algo, y es imponente. Pero este edificio no va a ser sacudido por nuestras voces mientras no nos demos cuenta al Dios Santo al que servimos, al Dios Santo al que nos estamos dedicando. ¿Para qué fui apartado? ¿Para qué fui consagrado? Para que el Dios Santo me llene de esa santidad totalmente. Hay una encuestadora en Estados Unidos que se llama Grupo Barna, y Grupo Barna hace encuestas de todo. Yo les puedo dar encuestas de México porque aquí tenemos al INEGI, el INEGI sirve para contar gente y unas cosas más. Grupo Barna ve cómo funciona la vida de la iglesia en Estados Unidos y siempre está midiendo cosas. Y Grupo Barna ha visto que en los últimos años la causal número 1 por la que las personas dejan de ir a la iglesia ni siquiera es los hábitos pecaminosos, es el aburrimiento. En Estados Unidos la gente se aburre en la iglesia. ¿Y saben qué es lo chistoso? Es que todo lo que pasa allá se repite acá. Allá pasa algo y en 10 años acá estamos exactamente igual. Avisados estamos entonces. ¿Por qué nos aburrimos en la iglesia? Porque ¿a quién venimos a ver? ¿De quién se trata esto? ¿A quién venimos a experimentar? ¿A Dios? ¿Sabes? Yo quisiera tener como Dios así para aventárselos. Porque luego me dicen, pastor, es que no siento a Dios, es su culpa.
híjole, o sea, ¿cómo le hago? O sea, me traigo aquí y les aviento agüita perdida para que se vayan refrescados. Es que es una experiencia personal. Lo que Isaías experimentó, la nación no lo estaba experimentando. Lo que Isaías experimentó, lo experimentó por estar en el templo con el corazón correcto, a la hora correcta, en el momento más importante de la nación de Israel. Porque la gente se aburre de la iglesia, porque está buscando entretenimiento en la iglesia, y yo no sé si la iglesia tenga verdaderamente la capacidad de dar entretenimiento. En esa área no podemos competir contra Hollywood, contra Netflix, no podemos competir contra la Champions League, que es el evento más visto mundialmente, contra el Super Bowl, contra el Mundial. No podemos competir contra eso. Un Dios santo, sin embargo, no tiene competencia. Un Dios santo te atrapa y no te va a soltar. Prendados de la hermosura de la santidad de Dios, que se agarre cualquier industria de espectáculo, que se agarre cualquier adicción, que se agarre cualquier otro pecado o cualquier otro afecto en nuestra vida, no puede competir contra la hermosura de la santidad de Dios. Hay aburrimiento porque no hay búsqueda del Dios santo. Entonces, llegamos a un punto que de esta historia verdaderamente fue lo que me estrujó más, lo que Dios más me habló a mí. Te digo, esto a mí primero me predica, me apedrea y luego ya yo vengo y reparto. Eso sí puedo repartir. No se crean. Versículo 5. Entonces dije, o sea, todos los primeros 4 versículos Isaías nos describe una escena, circunstancias, todo lo que pasa afuera. Ahora Isaías nos describe lo que pasa adentro. ¿Qué pasa en el corazón de Isaías? Entonces dije, ay de mí, porque perdido estoy. Otras versiones dicen, soy muerto. Porque soy hombre de labios inmundos. Hablando de experiencias de contraste. Hablando de nociones acerca de la santidad de Dios. Soy hombre de labios inmundos. Y en medio de un pueblo de labios inmundo habito, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Esta reacción de Isaías me dice todo acerca de su corazón. Isaías era un hombre decente, en una nación medio decadente. Nota aparte, la nación no estaba tan mal como en otros años. Normalmente la nación tomaba parte del carácter de su rey. Entonces el rey estaba bien y la nación estaría bien. Ahora, Isaías no saca su celular, le toma una historia y dice, le voy a enseñar al Dios santo a mi compañero el ateo, para que se convierta. No le toma una fotografía y dice, se lo voy a mandar a mi papá, ¿cómo tiene necesidad de Dios? Mira. Me da mucho chiste, a veces es con todo yo sé que es con toda la buena onda del mundo, pero dice, pastor, quiero mandarle este mensaje a mi hijo. Qué bueno que se lo mandes a tu hijo. Espero que antes de mandárselo el mensaje que le quieres enviar, haga el estrago en tu corazón de decir, ay de mí. Ay de mí. Porque yo no sé si siempre pienso en los demás antes que en mí mismo. Isaías dice, primero, ay de mí, yo soy, y luego somos. Primero él y luego ya la avienta para todos los demás. El sobrecogimiento que vive Isaías por la santidad de Dios es darse cuenta de quién Él es. ¿Sabes? Los profetas estaban muy acostumbrados a dar 2 clases de oráculos. Los oráculos buenos, y lo vemos con Jesús diciendo bienaventurados, las bienaventuranzas. Y luego había otra clase de oráculos, los ayes. Y todos empezaban con ay de mí. Y lo vemos también en el ministerio de Jesús. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, los ayes. Señales de juicio. Isaías será un oráculo a sí mismo de juicio. Ay de mí. Soy digno del juicio de Dios. Es lo que Isaías está implicando con esta expresión.
que Él es digno del juicio de Dios. Yo no sé de verdad si cuando cometemos un error, si cuando fallamos, esa es nuestra primera reacción. Neta, estoy diciendo, ay de mí. Escucho muchas veces expresiones como, solo Dios me puede juzgar. Escucho expresiones como, el que crea estar firme, mire que su pie no caiga. Expresiones como, el que tire de pecado, el que esté libre de pecado, Dios mío. Se nota que ya hubo boda. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y sí son frases bíblicas, son verdades bíblicas, no son frases bonitas. Definitivamente no tenemos ningún derecho a juzgar. Pero con estas frases, la pregunta es neta, esta es toda mi versión de la historia. Cuando cometo un error, solamente puedo pensar en quién me está tirando la piedra, o en quién me va a juzgar, o en quién me está diciendo. Esto se llama temor del hombre, señores. Eso no es temor de Dios. Cuando en lugar de estar pensando en el carácter santo del Dios santo, que se ve ofendido o afrentado o contrariado por mi conducta, estoy pensando quién me avienta la piedra o quién me dice, es que no conozco la santidad de Dios. Es que yo estoy más interesado en el temor del hombre, en lo que el hombre tiene que decir, que lo que Dios dice de mí mismo. Cuando estoy frente a la santidad de Dios, cuando el ay de mí brota desde lo más profundo de mi corazón, que se vengan las piedras que se vengan. Es la naturaleza humana, está presupuestado. Claro que la gente habla, claro que la gente dice, claro que habrá quienes se alegren de que caigas. Eso no es lo que importa. No veas a la gente. ¿Qué dice el Dios Santo? ¿Cómo reacciona tu corazón? No al juicio, a la santidad de Dios. Estamos pero tan interesados. A ver qué dice la iglesia. A ver, pastor, aquí se predica la gracia. A ver, aquí los hermanitos se están fijando. Neta, ¿importa eso? Cae mal. Pero cuando estás delante de la santidad de Dios y dices, ay de mí, te das cuenta de que eres pecador tú y somos pecadores todos. Es el Dios Santo el que se ve afrentado, el que se ve ofendido, no como te ofendes tú o yo, que nos sentimos y luego hacemos la ley del hielo a nuestra esposa y esas cosas. Simplemente su carácter santo, que no empata con lo que está sucediendo en tu vida, con lo que estás viendo en internet, con lo que estás atesorando en tu corazón, con lo que está saliendo de tu boca, con lo que están haciendo en tus manos. No empata el carácter santo de Dios. Y no importa si te avientan 3 o 4 piedras, lo único que importa es tu reacción ante la santidad de Dios. Porque en la reacción a la santidad de Dios está la respuesta de Dios a nuestro pecado. ¿Cómo reacciono yo a la santidad? Es el factor que determina cómo reacciona Él ante mi pecado. Hay 2 cosas que nos estorban un montón para una vida de santidad, que frustran nuestros intentos de ser como Dios. Una de ellas es el temor del hombre. Y el temor del hombre es esta tendencia a buscar aprobación, aceptación o reconocimiento de las personas. Claro, todos necesitamos estas cosas. Aquí está la diferencia. Que en mi búsqueda de aprobación, reconocimiento o aceptación, estoy siendo capaz de ofender el carácter santo de Dios. Eso se llama temor del hombre. Si no me importa lo que mi Dios santo opina y me importa más el aplausito, la palmadita en la espalda, el que me digan, échale ganas, todo está bien, y eso es lo que me reconforta, eso se llama temor del hombre. Estoy más interesado en lo que puedo recibir de las personas, de lo que puedo recibir de Dios. Y lo que produce eso realmente es un fracaso en la santidad. Eso puede producir buenas obras, pero también los políticos hacen buenas obras. También los incrédulos hacen buenas obras. Y lo hacen muchas veces por temor del hombre.
por el aplauso, por el reconocimiento, te da estatus, te da aceptación. Eres tomado en alta estima, pero ¿qué dice Dios? Es todo lo que importa, amados. ¿Qué dice Dios de mi vida? ¿Sí? ¿Qué digo yo ante la santidad de Dios? ¿Puedo decir, ay de mí? O puedo decir, bueno, pues no me están apedreando, entonces no estuvo tan mal. Entonces puedo seguir con mi doble vida. 1 Corintios 7:1 dice, por tanto, amados, teniendo esas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad, ¿en qué? No está el versículo. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El temor del hombre no perfecciona la santidad. El temor de Dios sí. Esto que leí ahorita en Pedro 1:15 es la clase de temor con la que Pedro habla que nos conduzcamos. Dice la Reina Valera 1960, conducíos con temor durante todo el tiempo de su peregrinación. Durante todo nuestro caminar en la tierra, el temor de Dios es lo que perfecciona la santidad. No el temor al hombre, no el aplauso. Por último, otra cosa que estorba nuestra santidad. Si puede acompañarme el piano, la autojusticia. La autojusticia. Isaías dice, ay de mí, que soy hombre inmundo de labios, y en un pueblo inmundo de labios habito. Isaías hace alusión a que su carácter está. ¿Por qué los labios? Digo, qué importante, les hablamos a los matrimonios de lo que hablamos. Y esto es un versículo muy revelador de cómo a Dios le importa lo que hablamos, lo que sale de nuestra boca. Pero es como dijo Jesús, no es lo que entra en el hombre lo que contamina al hombre, es lo que sale. Isaías se da cuenta de que lo que sale de su boca, las ideas, los pensamientos, las palabras, no necesitan ser soeces para ser pecaminosas. Lo que sale de su boca es inmundo y está parado delante de un Dios santo. Lo que hace el temor del hombre enseguida es proveernos una justicia postiza, fake, para que luego nosotros hagamos nuestra propia justicia. El único mecanismo para presentarnos justos delante de un Dios santo es ser vestidos de Cristo, no con las hojas de higuera que cosemos para nosotros mismos. Las hojas de higuera como las que cosieron Adán y Eva cuando fueron descubiertos en su pecado. ¡Ay, no se me ve! Como si Dios no pudiera ver lo profundo de sus corazones. No, Adán, no es que se te vea, es que sabes que estás desnudo. Y muchas veces la santidad de Dios nos empieza a decir, y tú sabes. El primero que se entera eres tú. No, es que, no sé, no he estado bien, es que responsabilizamos a otras personas. Llegamos al argumento de las intenciones, es que mis intenciones son buenas. No, es la justicia de Dios, lo que es justo. Y luego confundimos justicia con misericordia. ¿Cuántos son maestros aquí? Llegan a estas alturas del semestre y muchos de nosotros empezamos a darnos cuenta entre la justicia y la misericordia. A estas alturas del semestre yo me ponía generoso, la verdad. Yo siempre fui esos maestros que castigaba la ignorancia, pero premiaba la excelencia. Pero de repente yo veía a un alumno dije, este chavo, ni con pomada de la campana, si lo ungimos 3 veces en aceite, ni con ayuno y oración va a pasar. Entonces se le voy a echar la mano. Había misericordia. Y encargaba un trabajo, o el extraordinario, que era bastante pesado. Yo les decía, si no pasan el ordinario, no van a pasar el extraordinario. Esfuércense ahorita. Si se quieren ganar el partido en el último minuto, no van a poder.
Y literal, no pasaba el extraordinario. Entonces ya sabía, en sexto semestre casi nadie se iba a extraordinario. Yo daba quinto y sexto de derecho en una prepa. Y siempre se daba este mismo fenómeno entre la justicia y la misericordia. Fulanito, mira, hazme un trabajo. ¿Sabes qué? Mira, vas a desarrollar, no sé, los tipos de sociedades mercantiles que hay en México y me das un ejemplo actual de qué es una sociedad anónima, una sociedad civil, lo que sea, ¿no? Y llegaba la fecha de entrega. ¿Sabe qué, profe? Es que Navidad, y es que nos fuimos a Ruidoso, y es que mis papás. No lo hiciste. No, es que no pude. Bueno, pues entonces lo que toca es el extraordinario. No, profe, pero es que ya me había dicho, no es justo. No. Es que lo justo, brother, era el extraordinario, porque reprobaste. Eso es justicia. Mi deseo de ponerte el trabajito, de echarte la mano, era misericordia. La misericordia, amados, es voluntaria. No podemos vivir con el derecho humano a la misericordia de Dios. No está en la Constitución, ¿eh? No es un derecho la misericordia de Dios. Cuando Dios se revela delante de Moisés, le dice, yo tendré misericordia del que tenga misericordia. Es que Dios, si es bueno, me tiene que perdonar. Él tiene que entender, Él tiene que saber, Él no tiene nada, amados. Él está alto y sublime. Y lo que pasa es que muchas veces el temor del hombre no nos permite ver a Dios alto y sublime con una túnica que llena todo el templo. Son las personas las que tienen esa opinión. Son las personas las que tienen ese carácter. Y son las personas a veces las que nos dan nuestra propia justicia. Eso es mi ego. Un egotote alto y sublime. El que me dice, no, estás bien. No, el problema son las personas. No, el problema es el pueblo, no es que te han contaminado. No, todos somos inmundos delante de la justicia de Dios. Pero el punto más hermoso de la reacción de Isaías es lo siguiente. Nuestra reacción ante la santidad de Dios determina cómo Dios reacciona ante nuestro pecado. Y la reacción de Dios tiene todo que ver con la reacción de Isaías. Si bien es cierto, Isaías se da cuenta de su inmundicia, Dios ya la sabe, es omnisciente. Él ya conoce lo más profundo del corazón. Lo que hace Dios es lo que se dedica a hacer siempre. Cuando tú te das cuenta de su santidad, cuando tú te das cuenta de tu inmundicia en todas las partes de tu cuerpo, Él inmediatamente manda un carbón encendido a purificar esas áreas de tu cuerpo. Esa es la santidad, esa es la consagración que nos viene día con día. Decir, Dios, estoy vacío, no tengo nada en mí que sea agradable. Lo único que tengo es esta misión, lo único que tengo es esta identidad, pero estoy incapacitado. Incapacitado del propósito, incapacitado del llamado. Necesito que venga y me consagre tu Espíritu Santo, que esa fuente de aguas vivas se active dentro de mí. Y entonces puedo vivir la vida santa que mi Dios santo demanda. Entonces me despojo del temor del hombre, me despojo de la autojusticia y bienvenido a la santidad de Dios. Hay que probar, amados, el sabor amargo de la carnita quemada. Sí, está quemada, no es término 3/4, no es término medio. Este carbón encendido quema la carne de Isaías, o al menos simbólicamente lo haría. Necesitamos que la carne sea consumida por el fuego de Dios, que nos purifica, para entonces estar listos para el llamado. Un momento de carne quemada sobre sus labios trajo en Isaías una santidad que se extendería por toda la eternidad. En un momento el devastado profeta, desintegrado por la santidad de Dios, fue restaurado, su boca fue purificada, estaba limpio y limpio fue enviado. Qué hermoso que Dios hace toda la obra
Dios se revela a él, Dios lo purifica y luego Dios pregunta. No le dice, te tengo una misión. Dios pregunta, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿A quién? Dios no te está forzando a nada, amado. Dios no anula tu voluntad, no anula tu individualidad. Tu persona está ahí, redimida, sí, con un propósito, sí, apartada, dedicada. Pero Dios no anula eso. Dios sigue preguntando ¿quién? Así como pregunta ¿quién subirá al monte santo? Así pregunta ¿a quién enviaré? Y ambos son a los puros de corazón, a los que han conocido la santidad, a los que quieren presentarse delante de Él una y otra vez y decir una y otra vez, ay de mí. Es importante que el enviado no le importara lo que la gente dijera, porque sabes, era un mensaje muy difícil de digerir lo que Isaías tendría que decir. Era muy impopular lo que Isaías iba a hacer delante de la gente. Dios le dice, ve y dile a este pueblo, escuchen pero no entiendan, miren pero no comprendan. Haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos, nubla sus ojos. El mensaje de Isaías era un mensaje de juicio, era un mensaje impopular. A veces las acciones de la santidad son acciones impopulares. No está chido, socialmente hablando, las decisiones que en tu vocación hacia la santidad tienes que tomar. Hay relaciones que tienes que cortar, hay hábitos que tienen que cortarse. Hay muchas veces que vas a decir no y hasta los mismos cristianos te van a decir religioso, mojigato. Pero si tú te has parado delante del Dios Santo, sabes qué es lo que Él demanda de ti. Exactamente qué. Sabes que tienes que hablar con la verdad. Cuando otros le echan tierrita y lo tapan. Sabes que tienes que tomar decisiones. Pero Dios sigue preguntando, ¿a quién enviaré? Dios no te está mandando en una misión suicida. Isaías decide tomar. Si me puede ayudar subiendo todo el grupo, por favor. Isaías decide tomar esta decisión. Aunque era impopular. La tradición judía dice que Isaías fue cortado con una sierra por la mitad de su cuerpo por un rey, el último rey de Judá, llamado Manasés. El decir que había visto a Dios, el hablar la verdad de Dios en la forma en que Él lo hizo, le costó la vida. Lo aserraron. Yo decía, ¿por qué Hebreos 11 dice, dentro de todas las cosas que sufrieron estos héroes de la fe, dice la palabra aserrados? Ay, luego me di cuenta, a Isaías lo cortaron con una sierra. ¿Tú crees que le importó? Isaías había sido tan impactado por la santidad de Dios. En la traducción más popular de la Biblia, que es la Reina Valera 1960, vas a encontrar 30 menciones al Santo de Israel, a Dios como el Santo de Israel. 22 de ellas son de Isaías. En todo su discurso, en todo su ministerio, la santidad de Dios había estado presente. En todo lo que Él hacía había sido impactado, porque había visto algo hermoso. Qué tan hermoso se puede hacer el mundo cuando hemos visto la hermosura de la santidad de Dios. ¿Por qué nos ponemos de pie? ¿Qué tal si le cantas al Dios Santo hasta que estas paredes empiecen a sacudir? Hasta
hasta que se sacudan los cimientos de este lugar. Y hacemos de esta canción una oración. Una oración que diga: papá, yo quiero ser santo como tú eres santo. Vierte en mi vaso vacío la capacidad de ser santo, la capacidad de separarme del mundo, de dedicarme a ti, Dios, y de ser lleno de esa santidad todos los días.